¿Cuál es su opinión respecto a la reciente decisión del Tribunal Constitucional de declarar improcedente la demanda competencial sobre la vacancia? En mi caso, discrepo con la decisión tomada. Yo creo que esta era una oportunidad muy importante como para definir un espacio que ha generado un total desequilibrio de poderes en el Perú. Hemos vivido una semana con 3 presidentes. Hemos vivido en los últimos 4 años varios intentos de aplicar esta causal de vacancia, siendo la lógica de que debería caracterizar la vacancia un hecho objetivo que yo pueda con eso determinar. Por eso las otras causales de vacancia son muertes, son renuncias, son cosas específicas de determinar. Aquí esto fue pensado como incapacidad mental, fue pensado para que si el presidente perdía la razón, y después se hizo un uso de ampliarlo, que no debería ser pues el error fuente de derecho. Esta era el momento para ponerle un contenido material a la causal y este era el momento para establecer un procedimiento para eso. Eso planteamos 3 magistrados, pero mayorías mandan y la salida fue una salida muy formal, o sea, decir que como ya la demanda había sido planteada sobre el caso que llamemos Contreras o Swing, entonces, y no se había dado la vacancia el presidente en ese momento, ya no había más que discutir. Y eso no es cierto. Estos procesos competenciales son de impulso público. O sea, una vez que, porque no estamos discutiendo un problema tuyo o mío, estamos discutiendo el margen de acción del Congreso frente al gobierno y a la propia estabilidad del país. Porque, claro, si el gobierno es elegido para desarrollar una política general durante 5 años, no puede haber pues una puerta abierta sin control para poder eliminar entonces a quien es gobierno solamente con contener 87 votos. Exacto. Entonces, eso debió corregirse ahora y lamentablemente, como pasa en un Estado democrático, a veces uno cree que tiene la razón, cree que mira las cosas en perspectiva histórica, pero si las mayorías no acompañan, hay que respetar aun cuando no se coincida. Claro, doctor, y ahora que ya toca una sentencia firme, ¿usted cuál tendría, de manera preliminar, cuál sería el contenido de algún voto disidente, ¿no? Bueno, puedo adelantarles desde ya el contenido de mi voto. O sea, yo lo que creo es que hay que darle un contenido material a esta causal. Lo que creo que hay que establecer un procedimiento para tramitarla. Lo que creo entonces que hay que decir que en ese sentido, que las dos últimas situaciones de moción de vacancia no respetaban los parámetros constitucionales y que finalmente, afortunadamente en términos de efectos de la sentencia, el Congreso corrige su error o su violación a la Constitución cuando cesa a la mesa directiva de señor que nos gobernó por el señor Merino, y entonces asume que hay un nuevo presidente del Congreso que a su vez por esta delegación es el encargado de la presidencia de la República, pero dejar abierta a que se determinen las responsabilidades administrativas, civiles y penales que puedan generarse en su espacio. De hecho, ya de por sí ya hay, la fiscal de la Nación ya inició una investigación preliminar al señor Merino y a otros altos funcionarios de su gobierno. Entonces, ese es el sentido de mi voto. Entonces, tenemos que cerrar los problemas. Un tribunal constitucional en su labor de concretización de la Constitución tiene la obligación de no dejar espacios abiertos y sin control. Entonces, porque si lo que no tiene control se presta al abuso. En el Estado constitucional, la base es que el ejercicio del poder siempre tiene que ser controlado o controlable. Que tú no tengas una competencia que después nadie pueda revertir sus resultados, como ocurre ahora en este caso. Porque además, si se practica esta
aplicación de esta causal, grave incapacidad moral, sin casi precisiones sobre cuál es el contenido, en el último año de la presidencia de un presidente o presidenta de la República, el presidente a su vez no puede disolver al Congreso, porque no se puede disolver el Congreso en el último año. Entonces se crea entonces el presidente, valga la expresión, se convierte en la piñata de la fiesta, ¿verdad? Porque le pegan, le pegan, le pegan, y no va a tener un mecanismo constitucional o legal para poder evitar que le puedan plantear estas vacancias. Y último dato para estar presente. ¿Qué pasa si Sagasti hace una fiesta a todo dar y hay desbarajustes? ¿Eso es grave incapacidad moral? Porque si yo junto en este momento 87 votos, lo es. Lo es. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Hay 24 fuerzas políticas que están en posibilidad de postular a las próximas elecciones. Vamos a tener un Congreso dividido. Y es muy posible que el candidato o candidata que sea segundo en la primera vuelta sea el primero, porque eso ya nos ha pasado más de una vez en el Perú. ¿Qué va a pasar con un presidente con minoría parlamentaria? Entonces, o una presidenta con minoría parlamentaria. Hemos dejado una espada de Damocles frente a la actuación de la presidencia sin resolver. Y eso sí creo que es un grave error de mis colegas, pero que finalmente, en la lógica precisamente de respetar a las mayorías, solamente nos queda a la actual composición a respetar la decisión tomada, aunque no la compartamos. Sí, doctor, y en los escenarios ex post, ¿usted considera que esta especificación de a qué corresponde esta causal de vacancia presidencial deba corresponder nuevamente al Tribunal Constitucional o una reforma constitucional? Podrían darse ambas cosas. Lo que pasa es que si hay una demanda competencial tendría que tener alguna argumentación distinta a la actual, porque si no estaríamos repitiendo el proceso y la respuesta sería la misma, ¿no? Entonces, y obviamente una reforma constitucional es un escenario adecuado como para poder hacer este tipo de precisiones. Ahora, la pregunta que hay que hacer es si la clase política, ya sea los que están ahora en el Congreso con un plazo muy corto y que ya no tienen para una segunda legislatura, entonces tendrían que hacer una legislatura y un referéndum, o los que vengan a entrar al próximo Congreso tendrán la intención de hacer una reforma constitucional al respecto. Ahí yo no tengo bola de cristal. La lógica del político es muy distinta que la lógica del juez o la lógica del académico, que son las lógicas que yo son las que me manejo. La posibilidad está, la voluntad de ejercerla, habrá que ver. Claro, doctor. Finalmente, y ya para terminar, ¿usted considera que a través del caso Ugarteche y, por ejemplo, con esta sentencia última del tribunal, no se ha visto ya una tendencia fija de la mitad de los magistrados y la otra mitad a votar en contra de estas disidencias que son bastante importantes para la dilucidación de derechos fundamentales? Bueno, en todo tribunal siempre hay posibilidades porque obviamente las personas no entonces, al interpretar un texto que con tantos elementos y tanta complejidad como la Constitución, siempre puede haber maneras de entender la Constitución. Entonces, antes se hablaba de un grupo de 4 magistrados que votábamos juntos en todo. Ahora ese grupo no vota junto en todo. Bueno, pero no es pues que uno se ponga de acuerdo y vamos a hacer la bandera de los blancos contra los azules. Entonces, lo que ocurre es que hay en ciertos temas donde ciertos magistrados coinciden en un sentido y otros no coincidimos en ese sentido. Entonces, y hay que entenderlo como parte del juego democrático, ¿no? Entonces, porque asimismo, como ocurre esto, hay casos como en la ley de peajes muy reciente, donde votamos por unanimidad. Entonces, es relativo. Entonces, hay ciertos temas que mueven ciertas fibras de ciertos magistrados y les hacen resolver en un sentido cuando, por ejemplo, por decir alguno de los que ha votado en el otro sentido, el magistrado Miranda, muchas veces, las más de las veces,
no vota precisamente con los 3 magistrados que ha votado aquí. O sea, es muy relativo. Es muy relativo. O sea, hablar, por ejemplo, como están diciendo ahora, que hay una tendencia que maneja la jurisprudencia del tribunal es muy relativo. A ver, hay que ver los diferentes temas para darse cuenta que las respuestas no nos llevan a eso necesariamente en todos los casos. Doctor, muchas gracias. Y permíteme una última pregunta respecto a, justamente con esta decisión del TC, ¿no considera que se están agudizando quizás las contradicciones que luego pueden llevar a los jóvenes a pedir una nueva constitución? Sin duda, porque finalmente si una instancia que es la llamada a interpretar la Constitución y resolver concretizando sus vacíos, no lo hace, como en este caso, porque se ha declarado una improcedencia y no se ha pronunciado la mayoría sobre el fondo de la controversia. Entonces, obviamente, si las puertas de lo jurídico no funcionan, la ciudadanía puede tocar las fuerzas de lo político, y una salida política siempre es la posibilidad de reclamar reformas constitucionales o nuevas constituciones. Cuando falla la interpretación, cuando falla la mediación, entonces estas alternativas se fortalecen.